Bien, buenas tardes y muchas gracias, lógicamente, al Ateneo por organizar este acto y por invitarme al lado de estas personalidades y amigos, don Luis y doña Elena, ¿no? Para mí, como digo, es una enorme satisfacción. Y la pregunta es, primero, ¿qué es la amnistía? Pues la amnistía es el olvido total del delito. El olvido total del delito y de las consecuencias del delito. Sí, el olvido total del delito y las consecuencias del delito. Es decir, es como si el delito no hubiera existido. Es la diferencia con el indulto. El indulto, además de que puede ser condicionado, el indulto sigue los antecedentes penales. El indulto existió y siguen las iniciaciones. Es más, si se aprobase esta ley, tendrían muchas personas derecho a una indemnización por el tiempo en la cárcel, por el tiempo que han estado sujetos a un procedimiento. Es decir, que nos encontraríamos en una situación absurda 100%. Pero vayamos por partes. Primero, ¿hay peligro para el Estado de Derecho? Pues claro que hay un peligro, pero un peligro gravísimo. Un peligro gravísimo, una situación preocupante. Y por favor, fuera de todo tipo de ideologías. Yo, si algo me significaba mi vida profesional como fiscal en la Audiencia Nacional 32 años y por otros lugares de fiscal, siempre he sido independiente. Pero aquí no venimos a cuestiones de ideología de derecha e izquierda. Aquí venimos a defender el Estado de Derecho. Y yo, en los años que llevo en la carrera fiscal y luego en la abogacía, lo digo sinceramente, lo veo pero enormemente en peligro. Pero un peligro importante. Se nos plantea, ¿es constitucional? Yo no entiendo, pero lo ha dicho muy bien don Luis. No se recoge en la Constitución, se ponen indultos generales. Pero es más, hemos visto ahí los informes del Tribunal Supremo, las asociaciones de jueces, las asociaciones de fiscales, los profesores de universidad, todos. Solo ha faltado alguien en pronunciarse, curiosamente. La Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado no se ha pronunciado. Y el fiscal general del Estado, sí los fiscales del Supremo, sí las asociaciones de fiscales, pero dice el fiscal general del Estado que no quiere perder su independencia. ¿Quién la ha nombrado? El gobierno. Y esto no es error del fiscal general del Estado, esto es error de la Constitución del 78, que no debió permitir que el fiscal general del Estado fuese nombrado por el gobierno. Pero ahora, en esta situación, el fiscal general del Estado debía haberse pronunciado, informado sobre la amnistía, y no lo ha hecho. Los miembros de la carrera fiscal están realmente muy preocupados por esta actitud. Lo ha hecho el Consejo, lo ha hecho los jueces, los han hecho abogados, asociaciones de derecha e izquierda. Y os digo esto porque cuando se plantea, ¿es constitucional? Hombre, parece evidente que no es constitucional. Pero es algo más grave. Yo creo que esta ley es una ley en fraude de ley. Una ley, entre comillas, puro fraude de ley. El fraude de ley, artículo 6 del Código Civil, es cuando se busca otra ley para evitar la que le correspondía. Y aquí fíjense dónde viene el engaño. A mí me lo han dicho varios votantes del Partido Socialista. No venía en el programa. No venía en el programa del Partido Socialista. Si hubiera venido, yo hubiera votado otra cosa, dice mucha gente. Ojo, algunos se pueden sentir engañados, no lo olvidemos. En segundo lugar, la trampa, el engaño. Es una proposición de ley con carácter de urgencia. No creo que el tema era tan urgente, con carácter de urgencia, aunque ahora hemos visto que por estos pactos y acuerdos se ha retrasado. Pero qué urgencia. ¿Y cuál es la finalidad? ¿La convivencia? Pero si lo único que está buscando es una confrontación. ¿Cuál es la finalidad? Dice, dar por terminado en la solución al conflicto catalán. Hombre, el conflicto catalán, luego sea el vasco, luego sea la Castilla-La Mancha, el Castilla... No, seamos serios, no es el problema el conflicto catalán. ¿Por qué la ley de amnistía? La ley de amnistía, ¿qué finalidad tiene? Seguir en el gobierno. Seguir en el gobierno unas personas que a base de seguir en el gobierno están dispuestas a todo, incluida la corrupción, así de claro. Y esa es la única finalidad. Esos 7 votos, que vuelvo atrás,
Es un error de la Constitución. La Constitución nunca tenía que haber permitido que 7 votos estuvieran por encima de 343 votos. Tenemos que haber ido a otro sistema. No se puede ya porque la Constitución del 78 así lo estableció. Pero por favor, no engañemos a los españoles. Digamos las cosas claras. La amnistía no quiere ni mucho menos la convivencia, solucionar el conflicto. Lo que quiere es continuar en el poder. Continuar el poder, que saben que ese poder, si no fuese por esos votos de los independentistas, no estarían en el gobierno. Y hay que decirlo con claridad. Yo aquí olvido todo tipo de ideologías, la primera la mía, pero creo que hay que dejar claro cuál es la finalidad de la amnistía. Y para esto se hace una proposición de ley que, si hubiera sido un proyecto, tenía que haber pasado por los informes del Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado no tenía que haber reclamado esta ley. Tenía que haber pasado por el informe del Consejo General del Poder Judicial. Tenía que haber pasado por el informe de la Fiscalía General del Estado. Tenía que haber pasado por múltiples informes cuando es una ley orgánica para que lo hubiesen tenido conocimiento los expertos. Y no se ha hecho. No se ha hecho porque sabían de antemano que esa ley era totalmente inconstitucional. Una ley, todos estudiamos que tenía que tener un carácter general, afectar a todos. Y esta ley afecta a un número muy pequeño de personas y en concreto a unas personas que quieren seguir beneficiándose del conflicto, por así llamarlo, catalán. Han estado muchos años beneficiándose y quieren seguir beneficiándose del conflicto catalán. Esta ley entonces es absolutamente, si en algún momento se aprobase, cosa que dudo, es totalmente nula. Nula de pleno derecho. Y esta ley ciertamente es de una inconcreción increíble. No sabemos por qué empezó esos hace 11 años, después, para adelante, para atrás las fechas. No sabemos cuáles son los hechos que quiere amnistiar. No sabemos realmente qué delitos. Si lo leen ustedes, habla de la sedición. Se les ha olvidado que el señor Sánchez quitó precisamente la sedición. Siguen hablando de sedición, de desorden público. Y aquí esta ley llega a la vergüenza nacional y a la vergüenza en la Unión Europea, que es que elimina el delito de terrorismo y el delito de malversación. Y esto sí que es preocupante. Yo he estado cerca de 35 años luchando contra el terrorismo y que ahora nos digan que no hay terrorismo, que el terrorismo desaparece en un Estado de hecho. Europa, no sé la respuesta que tendrá, pero nosotros no podemos admitirlo. El terrorismo sigue existiendo, del tipo que sea, del tipo político, religioso, social, económico, pero el terrorismo existe, no podemos dejarlo ahí. Y la malversación, la Unión Europea dice que es la primera línea de lucha contra la corrupción. Tenemos casos ahora muy claros que están en la mente de todos. El caso Koldo, donde vemos de nuevo que la malversación está ahí. Un país con tanta corrupción que hable de eliminar la malversación, es que realmente no tiene encaje en ningún sitio. Seamos claros. Se podía eliminar cualquier otro delito, pero no la malversación. Y dirán ustedes, ¿y entonces para qué está la amnistía? Pues si es una ley para unos cuantos, unos amiguetes de turno para continuar en el poder. Y en ese momento nos vemos con que se nos dice, como no nos gusta porque hay procedimientos penales abiertos, pues vamos a cambiar. Y ahora mismo la noticia que sale es, hace unos instantes, que se va a amnistiar a todas las personas vinculadas con el proceso. Ya quieren olvidar hasta los delitos, todos vinculados con el proceso, al que mató incluso a su madre porque era de otra ideología política. Es decir, podemos llegar a situaciones totalmente absurdas. Seamos serios, estamos en un Estado de hecho. Corremos el riesgo de que Europa nos expulse con toda la razón, porque no hay derecho que vayamos a poner vinculadas con el proceso. ¿Pero qué es eso? No admitimos que amnistíen por terrorismo, por malversación, pero tampoco por el tema de vinculación. Y dirán ustedes, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo creo que hay que ser enormemente optimistas. Enormemente optimistas. Porque tenemos un Estado de Derecho que está funcionando y que va a funcionar. La sociedad civil está ahí. La sociedad civil se la pide que fuera ideologías, fuera partido político, se siga manifestando en contra de la amnistía, porque está en peligro el Estado de Derecho, pero muy peligro la situación.
En segundo lugar, la actuación de los tribunales. Miren, yo creo que no sé cómo se han atrevido a reunirse estos políticos para un pacto después de este auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del día 29, la semana pasada. Se lo aconsejo, la lectura, es público. Ahí se nos dice, no cabe hablar más que de terrorismo. Terrorismo que ya no es el terrorismo que hablábamos siempre, dice la Sala Segunda, 5 magistrados de la Sala Segunda, lo dicen, no solo es el de ETA, no solo el terrorismo yihadista, sino el terrorismo de ciertas personas que están con el independentismo. No ponemos en la misma línea independentistas con terrorismo, pero los actos de estos independentistas, en ocasiones, como vemos o vamos a ver, son puro terrorismo. Y lo dice en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y es terrorismo porque lo que se busca es atentar contra la paz pública, subvertir el orden constitucional establecido. Y ahí ha sido el avance que hemos tenido. Y esto, por favor, esta denominación de terrorismo no es nuestra, es de la Unión Europea. Cuando lo trasladamos al Código Penal 573, cuando se traslada ahí, es en la finalidad del terrorismo. Y el Tribunal Supremo la semana pasada hizo, eso es indiciadamente terrorismo. Y eso es lo preocupante, que no hablemos de terrorismo cuando el Tribunal Supremo, el máximo conocedor, porque hay un aforado, como decía antes don Luis, el máximo conocedor de la justicia penal, la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y cuando vean este auto, yo diría, pero bueno, hay también ahí que se dice, hay detenciones ilegales. Las personas que ese día, 14 de octubre del 19, en el aeropuerto del Prat, estuvieron montones de horas detenidos, impedidos llegar al aeropuerto. Hay otros delitos que era la falsificación de las tarjetas de embarque, la falsificación de los billetes para acceder al aeropuerto. Eso es una falsedad en un documento mercantil o un documento público oficial. Y también, y aquí sí que hay que decirlo claramente, también están ahí los múltiples funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que resultaron lesionados. En el despacho nos ha venido uno de ellos incapacitado totalmente por un ladrillo en la cabeza cuando llevaba el casco de Policía Nacional. Eso también. Y eso hay que defenderlo. Y eso sí que es terrorismo, esos atentados contra fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por eso debemos de estar muy cauteloso, pero con toda la verdad de que el Estado de Derecho funciona y va a seguir funcionando. Tenemos la Sala Segunda del Tribunal Supremo que lo ha advertido. Que ustedes mantengan lo que quieran, pero nosotros vamos a ir para adelante. Vamos a enjuiciar, porque se ha formado la Sala Segunda. En la Audiencia Nacional, el juez García Castellón va a seguir enjuiciando a aquellos que no son aforados. Y el juez Aguirre en Barcelona va a seguir investigando un delito de tanta gravedad como es la alta traición del señor Puigdemont cuando se reunía, parece ser, con personas relacionadas con Rusia. Y ahí el tribunal va a funcionar. Va a funcionar no solo la Sala Segunda, sino la Sala Tercera del Tribunal Supremo. No olvidemos que la Sala Tercera del Tribunal Supremo acaba de anular el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado. Acaba de anular los nombramientos del fiscal general del Estado por abuso de poder. Acaba de anular la expulsión de la Guardia Civil en Navarra. La Sala Tercera del Tribunal Supremo también ha entrado en juego. Es decir, que estamos viendo cómo la actividad judicial es importante, importantísima. Y finalmente, no olvidemos que cualquier juez español, cuando tenga la duda de la constitucionalidad de esta ley, si llega a aprobar, podría plantear una cuestión de prejudicialidad a los tribunales europeos. Es decir, que judicialmente creo que la solución está clara y no hay ninguna duda. Y, sobre todo, el convencimiento del ciudadano español. Este no es un tema de derechas, de izquierdas. Este es un tema del ciudadano español. Los que vean la posibilidad de que esté en peligro esta ley, que no va a consistir más que en la confrontación entre los españoles, que no va a suponer más que una lucha entre aquellos que han sido amnistiados y los que no han sido amnistiados. ¿Cómo le vamos a decir al violador que lo suyo no está amnistiado y en cambio el otro que dio con un ladrillo en la cabeza a un policía nacional, este sí que está amnistiado? No lo entenderá nadie. Entonces, por favor, hay que ser muy claro, la amnistía no tiene razón de ser, la amnistía es un capricho de unos pocos gobernantes
que para ampliar su corrupción, para seguir en el poder en cambio, cuando tenían que haberlo hecho con todas las garantías, vemos que ahora se plantea el problema de que esta ley no tiene encaje ni en la Constitución ni en el ordenamiento jurídico español. Es que no aparece ni en el Código Penal, no aparece en la Constitución, no aparece en el sistema legislativo español. Por eso yo diría que con toda gravedad de la situación, con toda preocupación que nos planteamos, sí que es claro y evidente que hay que ser optimista. Tenemos un ordenamiento jurídico, tenemos unas instituciones, tenemos aquí en la sala segunda, sala tercera del Tribunal Supremo, y lo único que he hecho en menos como fiscal es la Fiscalía General del Estado. No digo la carrera fiscal porque ha demostrado que no está de acuerdo, que han pedido la dimisión del fiscal general, pero que no cabe es la institución que tiene como principal fin la defensa de la legalidad, la independencia de los tribunales, en ningún momento ha salido en defensa de los jueces cuando les han nominado a ellos para ser víctima incluso de atentados, como hacía ETA, marcándoles con nombres y apellidos. Ahora una señora que está en el Parlamento, también con nombres y apellidos, marca a los jueces para que puedan ser objeto de esa persecución. Por eso, por favor, y termino, yo soy enormemente optimista porque el Estado de Derecho funciona, porque el Estado de Derecho va a seguir funcionando, porque tenemos que dar un ejemplo en Europa para demostrar que estamos en contra no de un partido político, no de una ideología, sino de una ley que es totalmente inconstitucional y que no viene a solucionar ningún problema, sino viene a crear más problemas. Muchas gracias.